comenzar y vamos a ver de que pues que los otros que se vayan a unir, pues que se vayan uniendo poco a poco. El tema que tenemos para hoy es precisamente ese que usted ve en pantalla, el de la música en la iglesia. Este pues precisamente una solicitud que hizo uno de los, que hizo uno de las personas, que hizo específicamente nuestro hermano Oscar, ¿no? Entonces, le dejo la invitación abierta en el sentido de que vaya, si por ejemplo en algún momento usted quisiera que se tratara algún tema, usted lo puede comunicar a través de los diferentes, en el chat al que pertenece, y entonces ahí pues usted me avisa con tiempo, lo agendamos y lo preparamos, ¿no? Porque a veces lo que toma tal vez una poquita de tiempo, pues es la cuestión de preparar el tema. Entonces, ahí básicamente está. Entonces, este es uno precisamente de los que han solicitado, que es precisamente el de la música en la iglesia. Y fíjese que la verdad que me pareció muy interesante, pues, cuando me hicieron la sugerencia por la cuestión esta de que, quieras o no, la música en las iglesias, pues, juega un papel, pero de veras muy importante. Y a veces, pues, como que nos concentramos un poquito más en lo que tiene que ver con la parte de la predicación, ¿no? Cuando también la música a la hora de las horas, pues la verdad que juega un papel bien importante. Entonces lo que vamos a ver ahora es no solamente lo que dice la escritura hablando acerca de la música, sino que también algunas cuestiones ya de un punto de vista práctico, que es importante que nosotros podamos ver. Más adelante, pues vamos a hablar acerca de un asunto que a veces en los ministros de alabanza no hablan mucho acerca de esto, y es lo que tiene que ver con el sonido incierto. Entonces eso lo vamos a ver otro momentito, pues ya a medida que vayamos avanzando en el estudio. Recuerde pues de que todos pueden participar con preguntas o con opiniones acerca del tema que estamos tratando. Entonces, para poder comenzar, precisamente vamos a ver qué enseña la escritura sobre la alabanza y su ministración. Porque una de las cosas que por sobre todo es interesante y antes que cualquier otra cosa suceda, mire, tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia, ¿no? Y en ese aspecto, pues la Biblia, la verdad que tiene digámosle así, tiene unas observaciones muy puntuales, muy importantes que precisamente nosotros debemos de tomar en cuenta. Veamos por ejemplo como cuáles. Si vamos específicamente a, por ejemplo, a lo que dice la Escritura, tenemos, por ejemplo, de que en el libro de los Salmos se nos dan algunos consejos, por ejemplo, sobre cuál debe de ser la actitud del adorador. Y mire, por ejemplo, lo que sucede en este caso. Hermano Cristian, por favor, si nos puede leer el Salmo 47:7. El Salmo 47:7 Amén, pastor. es el que está en pantalla. Porque Dios es el rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Correcto. Vea de que en este caso una de las cosas que dice la escritura es cantado con inteligencia, ¿va? Y esta es una cosa que le diré, a veces no mucho se enfatiza, pero es un asunto pero tan importante. Ahora, ¿y por qué razón es esto? Vaya, porque es cierto, y eso no lo vamos a discutir, es cierto de que muchas veces la alabanza pues lleva un componente emocional, ¿no? El hecho que nosotros cantamos, que muchas veces en algunos casos pues hay personas que lloran, otros se arrodillan, eso está perfecto, pero hay una parte que tiene que ver precisamente con la comprensión de qué es lo que estoy cantando. Entonces, por eso es bien importante de que precisamente, vaya, si nosotros estamos planeando formar un ministerio de alabanza en una iglesia o en el ministerio en el que nosotros estamos, o alguien, por decir así, nos pide, mire, pastor, fíjese que yo quiero que usted asesore o quiero que usted dirija a este grupo de hermanos que va a tener este ministerio, una de las cosas que es bien importante es esto que dice la escritura, el hecho de cantar con inteligencia. ¿Y qué es cantar con inteligencia? El hecho de que yo comprenda lo que estoy cantando. Y fíjese de que aquí viene una situación un poco curiosa, porque a veces usted se ha fijado, por ejemplo, que hay personas que mucho como que han entrado en esa tendencia de los cantos en hebreo. Y es cierto, los cantos en hebreo son bonitos, son interesantes y eso está bien que se haga, porque vaya, alguien me decía un día de estos, es que mire, es como es un acercamiento a nuestras raíces, porque el Antiguo Testamento pues fue escrito en el hebreo, es el idioma de Israel y toda la cosa. Aunque yo le hacía la observación, bueno, le digo, pero si ese fuera el caso, deberíamos de aprender el griego, que era el idioma en el que predicó Jesús. Pero vamos al asunto.
Pero vamos al asunto de que en este caso, cuando la Escritura dice cantad con inteligencia, está bien, fíjese, está bien que alguien venga y diga, mire, vamos a aprender cantos en hebreo, pero el siguiente paso que hay que dar para que esa idea tenga sentido es explicarle a la gente qué es lo que está cantando. Porque de nada sirve, mire, vamos a aprender el canto en hebreo, que se oye bien bonito, y que mire, que fíjese que se cantaba en el Antiguo Testamento para tal ocasión. Bien, pero también el otro componente que debe de ir, ¿cuál es? El hecho que la gente comprenda qué es lo que está cantando, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque cuando usted comprende lo que está cantando, entonces es ahí donde prácticamente, digámosle así, como que se logra todo el paquete, ¿no? Usted se fija, por ejemplo, que cuando Jesús habla acerca del gran mandamiento, ¿qué es lo que dice? Amarás al Señor, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿qué le indica? Cuando habla acerca del corazón, quiere decir que la alabanza lleva un componente emotivo, ¿verdad? Por eso es de que alguien dice, mire, yo cuando canto yo me quebranto, yo lloro. Correcto, es su relación con Dios. Pero también lleva digámosle así, esa parte en la cual yo trato de entender qué es lo que estoy cantando. Porque lo que sucede y por qué las escrituras dicen que hay que cantar con inteligencia, es el hecho de que cuando nosotros cantamos es como una forma en la que nosotros nos estamos ministrando, ¿verdad? Como que por decir así, como que nos estamos diciendo las verdades bíblicas a nuestro corazón. Y allí, por ejemplo, es donde juega un papel importante y que a veces en algunas iglesias no se ve mucho, el que las congregaciones canten pasajes de la Biblia. Porque, ¿qué es la ventaja que tiene el cantar pasajes de la Biblia? Que no solamente se canta, sino que también se aprenden pasajes de las Escrituras. Y es más fácil aprenderlos cuando se cantan que cuando solamente es la mera memorización, ¿verdad? Solamente el hecho de decir, miren, voy a aprender este versículo y voy a hacer así como hacían los fariseos, ¿verdad? Que se ponían las filacterias en los brazos para aprenderse los versículos. No se trata solamente de eso. Cuando usted canta un pasaje bíblico es más fácil aprenderlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted canta un pasaje bíblico y cuando usted lo entiende, una de las cosas interesantes que está ocurriendo es el hecho de que se está ministrando a su corazón. Entonces, por eso es de que las escrituras tienen este componente cuando dice, mire, hay que cantar, pero ¿qué es uno de los elementos que debe de tener? Dice, hay que cantar con inteligencia. Luego, fíjese que, por ejemplo, mire lo que dice el Salmo 9. El Salmo 9. Oscar, si nos lees, por favor, el Salmo 9.1. Salmo 9.1. Al músico principal, sobre Lavén, Salmo de David. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Correcto. Mire, entonces aquí está lo que estábamos hablando, ¿no? De que hay un componente intelectual, que es lo que nos dice el Salmo 47, cuando dice cantar con inteligencia, pero también hay un componente emotivo, ¿no? Y fíjese que aquí, por eso es de que menciona esto que dice, te alabaré con todo mi corazón. A veces hay personas, por ejemplo, que no entienden por qué, por ejemplo, alguien cuando está cantando llora. Mire, eso ya tiene que ver ya con la relación con Dios de cada persona, pues. Que van a haber personas que no lo van a entender, que van a haber personas que lo van a criticar. Ya ve, por ejemplo, lo que pasó con David cuando llevaba el arca, ¿no? Que dice la escritura de que David iba danzando. Y la esposa que había obtenido cuando mató a Goliat, que era precisamente hija del rey Saúl, se le quedó viendo de la ventana y ya después cuando él llegó a la casa le dijo como un cualquiera se ha exhibido el rey. Y dice que la respuesta de David fue, mira, le dijo, si es para Dios, lo voy a hacer ahora y mañana también. Así que como quien dice, dos costos tenemos. ¿Qué fue lo que dice la escritura que le sucedió a ella? Que de ahí para ella ya no tuvo hijos. Entonces, en ese aspecto se da esa situación de que, no, mire, esa es una cuestión muy personal. Entiendo, sí, sí, de que hay que tener cuidado a veces con la gente que es exhibicionista, ¿va? Porque a veces hay gente que llora, pero por exhibicionismo, pero hay quienes lo hacen efectivamente con su corazón, lo que fue lo que pasó, por ejemplo, cuando Ana estaba orando a Dios para que le diera un hijo, que dice la escritura que solo se movían sus labios, pero no se oía sonido. Y el sacerdote cuando la vio le dijo, mira, le dijo, anda a pasar la borrachera a otro lado. Y ella le dijo, no, le dijo, lo que pasa es que he orado a Dios con amargura de alma y he derramado mi corazón delante de él. Entonces, vea usted cómo es que en ese aspecto la alabanza lleva el componente intelectual,
lleva un componente emocional y lleva también este otro. Mire lo que dice el Salmo 81.1. El Salmo 81.1. Hermano Mario Romero, si nos lo lee, por favor, el Salmo 81.1. Sí, pastor, ahorita se lo leo. Dice, Ahí está. cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Correcto. Entonces, vea, aquí está también este otro elemento cuando dice cantar con gozo. Entonces, aquí se da la otra situación también de que vaya, a veces hay quienes somos demasiado pasivos, ¿va? En el sentido de decir, no, mire, es que yo como soy el intelectual, ¿va? Entonces yo no, ¿cómo va a creer eso que yo me voy a poner de pie a cantar en una congregación, ¿va? Y yo le estaba haciendo el chiste un día de esto porque estábamos ahí en el colegio de teología en una actividad, no me acuerdo si era un devocional de sábado, una cosa así. La cosa es que estábamos ahí y me dice uno de los pastores, me dice, ¿nos ponemos de pie para cantar? Sí, hombre, le digo. Y habían dos que tres atrás de nosotros que cuando nos pusimos de pie, siempre del colegio de teología, cuando nosotros nos pusimos de pie nos quedaron viendo así como de que dije esto, no solo, estos no solo están viejos, sino que están ridículos, ¿va? Pero bueno, pero bueno, ahí la cuestión es de que la verdad de que mostrar alegría cuando se canta a Dios no tiene por qué ser algo malo. La alabanza no tiene por qué ser algo, no tiene por qué ser algo triste, no tiene por qué ser algo monótono. Entonces, por eso usted se fija que en estos tres pasajes se nos dan ideas bien interesantes. Primero se nos dice que hay que cantar con inteligencia, después se nos dice que hay que cantar con el corazón y después se nos dice que hay que cantar con gozo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Acá tenemos otra situación que también es bien interesante que nosotros podamos entender, y era el hecho de que el rey David, él había instituido precisamente ministro de alabanza. Fíjese que el rey David en las escrituras, específicamente con lo que tiene que ver con el templo, él jugó un papel bien importante porque aunque sí se cantaba, pero ¿qué fue lo que sucedió? David prácticamente, por decir así, introdujo como una institución o introdujo de una manera formal la manera en la que se alababa cuando se estaba en el tabernáculo y posteriormente cuando se construyó el templo. Mire cómo. Mire cómo, por ejemplo, lo que dice Primero de Crónicas 15:22. Hermano Cristian, si nos lo lee, por favor, Primero de Crónicas 15:22. Primero Amén. de Crónicas. Y que Ananías, Ajá. y que Sí, sí, sí. Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Correcto. Vea una de las cosas que se hizo. Mire, vamos a poner, dice, a este hombre Kenanías, pero no solamente por el hecho de que, mire, fíjese que a mí me gusta cantar, sino que era entendido en ello. Entonces, ¿qué es una de las cosas, por ejemplo, que es importante que nosotros debemos de buscar, digámosle así, en un ministerio de alabanza de una iglesia? El hecho de que la gente, digámosle así, se pueda capacitar ya sea para el instrumento que va a tocar o si va a dirigir, por ejemplo. Si va a dirigir cualquiera de las dos cosas. Claro, no le digo de que mire que tiene que ser licenciado en música, ¿va? Porque hay licenciatura en música, le cuento. Hay licenciatura en música. Pero ¿qué es lo que es deseable? Vaya, así como por ejemplo nosotros nos preparamos para una predicación, por ejemplo, como nosotros nos preparamos para una enseñanza, también los ministros de alabanza deben de tener cierta preparación. Y es que fíjense que aquí hay una situación un poco complicada. En el caso de la música se da la cuestión de que como mucha gente dice que toca a oído, entonces no siente la mayor necesidad de prepararse. Cuando una de las cosas que debería de ser, qué bueno que puede tocar a oído, porque le diré, hablando musicalmente, esa es una habilidad bien interesante. Una persona que, por ejemplo, le dice, mire, cantemos esta alabanza y solo deme la tonada y yo me meto y le damos. Eso está bien. Pero el otro detalle interesante es precisamente que las personas que están encargadas de lo que tiene que ver con la alabanza, en la medida de lo posible, deben de prepararse y deben de capacitarse lo mejor que puedan, ¿verdad? Entonces, como que hay que quitar ese estándar de que
yo toco a oído y yo no necesito solfa y yo no necesito tecnología para la música. No, sino que en la medida de lo posible, si nosotros nos podemos preparar o la gente a la que, digámosle así, a la que queremos decirle, mire, fíjese que nosotros queremos tener un ministerio musical, procurar en la medida de lo posible de que esa gente esté en un proceso de actualización constante. Entonces es por eso de que en este caso, que fue una de las cosas que hicieron ellos, mire, vamos a poner a alguien que se haya entendido en ello, o sea, alguien que tenga cierto nivel de capacitación, porque le voy a comentar un caso. Yo creo que muchos han visto, por ejemplo, de que hay quienes cuando se paran a dirigir en un culto mueven la mano como que están espadeando. Entonces, pero claro, la verdad es que eso tiene su lógica, pues, porque vaya, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Digamos, si es dirección de alabanza, existe lo que se llama el 2/3, que es 1, 2. Existe el 3/3, que es 1, 2, 3, es formando un triángulo. Y existe el 4/4, que es formando una X, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces no es solamente que la gente se va a poner, es que mire, el hermano cuando dirige como que está espadeando, no. Y eso lleva su encanto, ¿no? En el caso de los himnos congregacionales hay incluso hasta solfa de ello, pues. Entonces es por eso de que si es una labor tan importante dentro del ministerio, pues mire, lo mínimo que debemos de buscar es que la gente que vamos a poner ahí tenga la mayor capacitación que pueda. Si ya es músico, mejor todavía. Fíjese que, por ejemplo, cuando ya estaba en la iglesia central, a mí me tocaba dirigir las alabanzas de los jóvenes. Y lo interesante que precisamente el organista que teníamos, que estaba en ese momento, era precisamente un director de la Sinfónica. Entonces le diré, viera para mí qué escuela más interesante fue esa, ¿va? Porque él inclusive dirigía el coro de la iglesia y todo lo que tenía que ver con las actividades musicales, pues él era el que se encargaba. Entonces, a mí en lo personal fue una experiencia muy interesante, fue una experiencia muy enriquecedora y en ese aspecto, si usted, digamos, porque tal vez usted dice, mire, yo no toco ningún instrumento, yo no sé música, pero tengo hermanos que ellos sí se van a encargar de eso. Hay que buscar en la medida de lo posible, hay que buscar en la medida de lo posible esto que dice acá, mire, que sean entendidos, ¿verdad? Que tengan cierto nivel de capacitación para lo que van a hacer. Luego fíjense que se da esta otra situación, mire, se da esta otra situación. Oscar, léenos por favor esa cita de Primero de Crónicas 25:1. Primero de Crónicas 25:1. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, pues. Correcto. Pero hay tres nombres que usted los va a ver en el libro de los Salmos, mire, que son Asaf, Emán y Jedutún. Es por eso de que usted ve en el libro de los Salmos que dice Salmo de Asaf, Salmo de Emán, Salmo de Jedutún, precisamente porque estos tres sujetos habían sido nombrados en la época de David, pero mire la travesura que ellos hacían. Dice, para que profetizasen con arpas. Entonces, la situación esta de que cuando se canta, se profetiza, eso hace precisamente de que digámosle así, lo que tiene que ver con la alabanza, uno, lo tomemos con mucha responsabilidad. Uno, lo tomemos con mucha responsabilidad. Y dos, que las personas que están involucradas en esa situación, en la medida de lo posible, deben de tratar de capacitarse lo mejor que puedan. Deben de tratar de capacitarse lo mejor que puedan. Todo lo que tenga que ver con el área de la música, que la solfa, la dirección de púlpito, que la tecnología, que la coordinación de un grupo, que la coordinación de un coro, todo aquello que ayude precisamente para hacer bien el ministerio, hay que hacerlo. Y vea que dice para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, que esta es otra de las cosas que también llama la atención, de que muchos de los instrumentos que se usaban en el Antiguo Testamento eran instrumentos de cuerda y de viento. Porque curiosamente los instrumentos de cuerda y de viento tienen un efecto especial en el momento de la adoración.
Es por eso de que usted ve en el libro de los Salmos que se habla de salterios, de arpas, de flautas. ¿Por qué razón? Porque son instrumentos de cuerda y de viento, ¿verdad? Entonces, no quiere decir de que solamente esos pueden ser, ¿verdad? Pero como que se debe de buscar, por decir así, que exista ese papel predominante de ese tipo de instrumentos. Vamos a continuar, pero recuerde que si entre lo que estamos diciendo hay alguna pregunta que surja, deténgame y con gusto la contestamos, ¿verdad? Ahorita pues tenemos esa situación de que habían instituido en la época de David, habían puesto levitas que eran entendidos en ello, y también tenemos la otra situación que nos dice Primero de Crónicas, de que estos grupos, estos sujetos, Asaf, Emán y Jedutún, que era una de las cosas que hacían, dice que ellos profetizaban con arpas, ¿verdad? Entonces, el momento, y fíjese que esto también nos ayuda a entender una situación. A veces hay personas que ven la alabanza como aquello de que puedo llegar tarde, algo así como cuando en el cine, no hombre, no te preocupes que la película está a las 6:45, pero primero están los 10 minutos de extra, ¿va? Y de los comerciales y toda la cosa, o sea que tengo margen. Y mucha gente entiende la alabanza como que fuese eso, como que es el permiso para llegar un poco tarde. Pastor, Dígame. sí, fíjese que en el sentido de la alabanza, bueno, cuando usted va a un servicio, eh, eh, los que tenemos ya ratitos también de estar, vemos cómo diferentes áreas de la liturgia han venido como desapareciendo, ¿verdad? Sí. O se han venido ignorando. Y bueno, uno como pastor, yo recuerdo que en las iglesias, a la hora de iniciar el servicio, el pastor estaba ahí Uh-huh. iniciando, pero ahora en muchas iglesias, ¿cómo se llama? Cuando inicia la alabanza, no está el pastor, ¿verdad? Sí. Entonces ellos van, digamos, aterrizando cabal ya para la hora del mensaje. Uh-huh. Entonces, yo me recuerdo en varias iglesias el pastor estaba ahí cantando, o por lo menos con acto de presencia, pero eso se ha venido suprimiendo, ¿verdad? Entonces también la iglesia, mucha gente dice, ay, no, cabal, ¿verdad? Lleguemos a la hora De la de la predicación. palabra, Cabal. ¿verdad? Y le hemos restado importancia a la alabanza, que podemos ver que a la luz de la escritura cuán importante es, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Fíjese que tal vez hay en algunos casos, vaya, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba el pastor fundador, que era una de las cosas que él estaba en el púlpito, pero digamos a la hora de las alabanzas, pero porque ahí ocurría una situación, que él desde el púlpito él estaba dando órdenes, ¿va? En el sentido de aquello de que mire que me están dejando vacío este módulo, la gente me le están sentando atrás, ya todo el mundo ya sabía cuáles eran las señas que eran, de que cuando él hacía esa seña había que moverse, ¿va? Entonces, en alguna medida él lo hacía también digámosle así, como una manera de poner orden. Fíjese que en algún momento, por ejemplo, cuando la iglesia estaba en la Sultana, se daba la situación de que como no había aire acondicionado, ¿qué era lo que sucedía? Habían veces que la gente se desmayaba. Entonces lo que sucedía era de que había que salir, pero volados a traer la camilla y sacarlo rápido para no interferir en el culto. Entonces, él estando digamos, en la tarima, él tenía un ángulo muy bueno precisamente para ver ese tipo de situaciones, de que le digo, como habían veces que llegaba tanta gente y solo habían ventiladores, y aunque sí habían ventanas, pero ya a la hora de las horas, digamos, en los cultos de las 4 de la tarde y todo, que hacía un gran calor, habían veces que la gente se desmayaba. Entonces ya había un equipo listo precisamente para que si alguien se desmayaba, había que sacarlo y oxigenarlo, pero rápido. En algunos casos, vaya, por ejemplo, a veces se estila, y le digo, tal vez la experiencia que yo he tenido, es de que, por ejemplo, tal vez me invitan a una iglesia, y a veces al principio que me invitan a que tome un café, por ejemplo, entonces me ponen en un área aparte, pero han habido veces, ahí dependiendo de la costumbre, ¿no? Hay veces de que, por ejemplo, el pastor me deja solo mientras yo estoy tomando el café y él va, digamos, a dar la bienvenida, a decir, vamos a empezar a alabar a Dios, ya después me mandan a llamar a mí para, digamos, ya estar en una parte de la alabanza, la ofrenda y ya después la predicación. Pero fíjese que, viéndolo bien, como que sería una situación que es interesante, pues el hecho de que la gente vea que también su pastor está allí, pues, y que él en alguna medida está participando precisamente de ese ambiente.
recomendación. Tal vez nosotros no podemos cambiar el mundo establecido, ¿verdad? Entiéndase otras iglesias. Pero donde nosotros estamos, si nosotros podemos hacer los cambios, hagámoslo. Sí, es correcto, ¿Verdad? así es. Yo no puedo llegar y decir, mire, en el tabernáculo hagan así. Yo no puedo llegar a ese, pero donde yo estoy sí. ¿Verdad? Entonces, ya que usted menciona esa situación, que es un punto que a la hora de las horas es interesante, el hecho de que la gente vea que su pastor está ahí. Que la gente vea que su Yo, pastor está ahí. de hecho, me recuerdo de un pastor que cuando íbamos de invitados a otra iglesia, a alguna vigilia, entonces cuando yo lo asistía a él, todavía ni estudiaba, fíjese, que casi estaba el Sí. Señor llamándome, pero me decía él, vaya, mira hermano Mario, me decía, aquí no hemos venido a criticar, me decía, aquí hemos venido a aprender. Y de repente me decía, ¿se fijó en tal cosa? Sí, después, ¿verdad? Y él hacía, me recapitulaba, entonces, es bueno lo que usted dice, no vamos a cambiar al mundo, pero sí podemos ser parte de la solución, ¿va? Claro que sí, claro que sí. Así que, Entonces le diré en ese aspecto como que es una situación bien importante que ahí hasta cierto punto como que habría que considerarlo, depende de dónde usted está. Ahora, a mí me gustaba, y le comento, a mí me gustaba eso, por ejemplo, de que cuando empezaba el culto el pastor estaba ahí. A mí me gustaba eso, ¿verdad? El hecho de que la gente veía que el pastor estaba ahí, que él daba la bienvenida y toda la cosa. No, bueno, no es que sea esencial, va, pero en alguna medida como que es un poco como de marketing, va. Es un poco como de marketing el hecho de que la gente vea que su pastor está ahí. de hecho, también estaba lo otro. Digamos, usted estaba queriendo como entrenar a alguien, digamos, a alguien que diera los anuncios, ¿verdad? La introducción. Y a mí me pasaba. Estaba el pastor ahí sentado siempre y yo daba los anuncios, ¿verdad? Empezaba toda la Ah, liturgia pero el pastor estaba y le ahí. daba el tiempo. Sí, es correcto, el pastor estaba ahí y después, cuando me sentaba a la par de él, que estaba el hermano cantando las alabanzas, me daba un papelito. Vaya, mire, y decía el papelito, dijo 89 veces verdad, por decirle, ¿va? Ok. Ah, bueno. Entonces, Vale. la muletilla, ¿va? Correcto. La famosa. Entonces, sí, es bueno que el pastor esté atrás y esté siempre preparando a alguien, pero que esté, porque la figura del pastor denota ese compromiso para la congregación y es bien importante, de verdad. Claro, ahí pueden darse excepciones de que imagínese, por ejemplo, una situación urgente que lo han llegado a llamar al pastor y digamos mientras los demás están, ¿cómo se llama?, corriendo el culto y todo, pues el pastor tiene que atender eso. Pero si ese no es el caso, como que lo recomendable o lo deseable sería que el pastor esté por ahí. Otra cosa que, por ejemplo, también es un asunto bien importante, el hecho de que el pastor despida a la congregación. Despida, entiéndase, darles la mano si es posible, estar parado a la puerta y saludarlos a todos a la salida, ¿verdad? De ser posible eso sería bueno. De ser posible eso sería bueno. Ahora, continuando siempre con la cuestión esta de los ministros de alabanza de David, mire lo que sucedía, por ejemplo, en este caso. Hermano Hernán, nos lee, por favor, primero de Crónicas 23:5. Buenas noches, Primero de Crónicas con 23. todo gusto, Buenas noches. pastor. Bien. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. ¿Se imagina qué coro más hermoso ese que tenía David de 4,000 gentes? 4,000 gentes. Y dice que todos tenían instrumentos que David les había hecho, porque una de las cosas que menciona la Escritura, que a David tanto le rebalsaba el corazón para alabar a Dios, de que cuando se le acabaron los instrumentos existentes, él comenzó a inventarlos. O sea, ese tipo es un caso especial de análisis, ¿verdad? Porque no solamente se peleaba con los gigantes, sino que también tenía un corazón para alabar a Dios, mero grandote, ¿verdad? Entonces es por eso de que usted ve en esta cita que dice que él había puesto como parte había puesto 4,000 porteros y había puesto 4,000 para alabar a Dios.
Se me imagina que, por ejemplo, cuando eran las actividades como la fiesta de la Pascua, por ejemplo, la fiesta de las primicias, se imagina usted qué hermoso se debió ir un coro de 4,000 gente, ¿va? Era como para que se enchinara la piel de oír semejante cosa, ¿va? ¿Quién introdujo eso? David. Entonces es por eso de que David en ese aspecto, le diré, en el Antiguo Testamento, tiene un papel bien importante, y eso le ayuda a entender usted por qué de los 150 salmos, 63 son de David. Porque ese tipo tenía un corazón, pero extremadamente especial, ¿va? Otra cosa que también nos enseña las Escrituras es esto, mire, ¿ve? Es esto que está acá, primero de Crónicas 25, 6 y 7. Hermano Jaime ya está en casa como para que nos ayude en la lectura. Primero de Crónicas 25, 6 y 7. Sí, pastor, en este instante, palabra de Dios, dice así: y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutum y Hernán estaban por disposición del rey. Y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos fue 288. Palabra de Dios. Correcto. Entonces vea que aparte de los 4,000 que cantaban, dice que habían 288, que estos 288, bueno, primero estaban bajo la orden del papá. ¿Quiénes eran estos tres? Jedutum, Emán y Asaf, ¿verdad? O sea, los otros personajes que nos menciona primero de Crónicas y que aparecen en uno que otro salmo por ahí. Ellos tres estaban bajo la dirección del papá, y bajo ellos habían 288. ¿Qué era lo que ellos hacían? Dice, mire lo que dice acá: estaban instruidos en el canto. Estaban instruidos en el canto. Es por eso de que así como un pastor se prepara para su labor pastoral, también una de las cosas que debe de procurar el pastor es que sus ministros de alabanza tengan un tipo de preparación similar. Dice, por eso dice, instruidos en el canto para Jehová, y mire la otra cosa, todos los aptos, o sea, todos los que tenían la capacidad. Fueron 288. Entonces, puedes darse cuenta cómo se da esta situación en el Antiguo Testamento, de que lo que tenía que ver con la alabanza, pues no era ninguna broma, ¿verdad? Dígame, hermano Jaime. Le veo con la mano levantada, hermano Jaime Rivas. Perdone, pastor, se me había perdido el Ah, vale. icono, pero lo que le quería comentar es esos 288, a ver si serán 24 de cada tribu, ¿verdad? 144 más 144. Sí, algo por ahí era la lógica. Algo por ahí era la lógica, aunque también recuerde de que como prácticamente lo que tenía que ver con ese tipo de cosas eran más que todo, estaba restringido para los levitas, es probable que tal vez la cosa no haya sido tanta, ¿verdad? Porque eran los levitas los que, usted ve en los versículos que estábamos leyendo más atrás, que habla específicamente de levitas. Entonces es muy probable que haya sido solo de levitas, que eran los que estaban encargados de todo lo que era la administración del templo, que por ejemplo se encargaban de cambiar el aceite de las lámparas, cambiar los panes de la proposición. O sea, había un montón de gente que estaba prácticamente ahí trabajando permanentemente. Entonces lo más probable es que hayan sido levitas. Lo más probable es que hayan sido levitas precisamente por esa situación. Pero sí es un número interesante, ¿va? Eso de 144 por 2. Eso sí, definitivamente. Ahora, fíjese que aquí también se da otro asunto que hay que considerar, por ejemplo, y es lo que tiene que ver con el poder de la alabanza. Volvemos otra vez al asunto de que a veces la gente entiende como que la alabanza es aquello a lo que puede llegar tarde. Y yo he visto en muchas congregaciones que, por ejemplo, el templo se comienza a llenar a mitad del tiempo de alabanza, precisamente porque la gente no le da la importancia que eso tiene. Porque si le dieran la importancia que eso tiene, mire por ejemplo lo que dice acá la escritura que sucedía. Primero de Samuel 16, 23. Hermano Cristian Velasco, si nos lo lee, por favor. Primero de Samuel 16, 23. Amén. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con sus manos, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él.
Correcto. Entonces, este es el pasaje precisamente cuando dice la escritura de que Dios se había apartado de Saúl, ya David había sido ungido como rey, y mire una de las cosas que sucedía, dice que venía un espíritu malo de parte de Dios sobre Saúl. Ahora, pero digámosle así, qué hacía que él sintiese alivio? Que David llegaba con su arpa. Y dice que cuando David tocaba con el arpa, ¿qué sucedía? El espíritu malo se apartaba de él. Entonces, claro, si la gente le diese el verdadero valor a la alabanza, trataría de no llegar tarde. Pero ¿qué es lo que sucede? Mucha gente ha caído en la cultura esa. Dígame, hermano Cristian. No, le iba a comentar, pastor, de hecho, David, una de las cualidades que tenía era que era un excelente músico, y por esa recomendación Claro. llegó ante Saúl. Y cuando vemos en los salmos, pastor, también él da instrucciones en los títulos de los salmos. Él da las instrucciones, el tipo de música, con qué tipo de instrumento y sobre qué tonos tenían que entonarse los cánticos. Claro que sí, claro que sí. Y fíjese que es por eso de que un libro tan grande que es como ese libro de los Salmos, está dedicado a eso. Claro, ahí hay mucha tela que cortar, porque por ejemplo yo estaba viendo una situación un día de estos, que una cosa que usted no ve en la música cristiana es la confesión de pecados, y el Salmo 51 es un salmo donde David confiesa su pecado con Betsabé. Pero ¿en qué se centra la alabanza? En que adoramos a Dios, en que Dios nos da poder y toda la cosa. Mire, pero hay parte en la alabanza que también tiene que ver con la confesión de pecados. Y eso fue lo que David hizo en el Salmo 51. Entonces son aspectos ¿qué es lo que sucede? Fíjese que es bien interesante, por ejemplo, y a mí me llama la atención este grupo de Palabra en Acción, que eran los que, digamos, los que cantaban el poderoso Israel y todo ese tipo de alabanza. Fíjese que ese ministerio, mientras estuvo bajo la dirección de Wes Spencer, digamos que la cosa caminó bien, que era el pastor de la congregación. Ya cuando ellos se comenzaron a creer muy salsas y empezaron a hacer a un lado el liderazgo del pastor Wes, ya la cosa comenzó a agarrar mal camino. Entonces se da esa situación precisamente de que es importante el hecho de entender que la alabanza no es el momento para llegar tarde. Nosotros debemos de tener gente capacitada, que tenga una alabanza bonita, que a la gente le guste. Y a veces, por ejemplo, el ministro de alabanza, una de las, digámosle así, de las vivezas que debe de tener, y a nosotros lo hacíamos, por ejemplo, que como nosotros, digamos, sabíamos el título del sermón el día miércoles. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Nosotros el miércoles, como ya sabíamos de qué iba a predicar el pastor, entonces ya nosotros elegíamos las alabanzas relacionadas con el tema de la predicación. Pero tiene que ver precisamente con esa coordinación que tiene que haber ministro de alabanza pastor, ¿va? No es de que el ministro de alabanza después de que toca se sale y no se quede en el culto. Momento, el ministro de alabanza tiene que quedar adentro. Si no se quiere quedar adentro, cámbielo, no le sirve. No le sirve. Pero el ministro de alabanza se tiene que quedar adentro, ¿verdad? Entonces, por eso es de que se da esa situación de que vea el poder en este aspecto que tenía la alabanza, de que dice que el espíritu malo se apartaba de Saúl cuando David tocaba el arpa. Y mire este otro caso es bien interesante. Hermano Jaime, nos ayuda por favor con Segundo de Crónicas 20 del 21 al 22. Mire qué interesante este caso. Segundo de Crónicas 20 del 21 al 22. Dice así la palabra: y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar con Cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a otros. Fíjense que este pasaje es bien interesante. Le recomiendo que yo lo lea, que lo lea, después. Es Segundo de Crónicas 20, porque menciona de que precisamente en la época de Josías,
¿qué fue lo que sucedió? Él tuvo esa invasión que llegaron los hijos de Amón, los hijos de Moab y los del monte de Seir. Pero lo interesante es la manera en la que se resolvió, que dice la escritura que lo que hizo Josías fue poner a los cantores. Y cuando ellos comenzaron a cantar glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre, los 3 ejércitos que venían contra ellos, en lugar de atacar a Josías, ¿qué hicieron? Empezaron a pelear entre ellos y se mataron ellos solitos. Entonces se da esa situación sobre lo importante que es la alabanza. No es el momento para llegar tarde. Y si hay una de las cosas, por ejemplo, que en una labor pastoral, en una labor de liderazgo, se le debe de insistir a la gente, es el hecho de que la alabanza no es el momento para llegar tarde, porque la alabanza es una parte del servicio cristiano en la que Dios puede incluso traer sanidad sobre las personas, traer aliento sobre las personas, traer consuelo sobre las personas. Entonces, por eso es de que no debe dejarse, no hombre, están cantando. Están cantando, me da chance todavía de pasar a recargar. Bueno, no, no es así, no es así. La alabanza tiene un papel muy importante y desde el punto de vista pastoral es importante insistirle a la congregación. Desde el punto de vista de los ministros también tienen que poner su parte en el sentido de que la alabanza sea lo más agradable para la congregación. Luego fíjese que también tenemos esta otra situación, mire, hablando siempre acerca de la alabanza. Porque a veces cuando se habla de la alabanza se piensa como que es una cosa exclusiva del Antiguo Testamento y nada que ver. Y nada que ver. Porque mire estos pasajes del Nuevo Testamento, ¿qué es lo que nos enseñan? Oscar, léenos por favor Mateo 26:30. Mateo 26:30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Correcto. Lo que Jesús estaba celebrando en ese momento era la fiesta de la Pascua. Por eso recuerde que fue la cuestión esa de pedir el aposento y del pollino y toda la cosa. Bueno, ese es un poco más atrás, perdón. Ese es un poco más atrás. Pero cuando fueron a pedir el aposento, ellos celebraron la cena. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dice, cuando hubieron cantado el himno. ¿Y qué himno era? Se cantaba siempre para la fiesta de la Pascua, que era lo que ellos estaban celebrando, se cantaban los salmos del 111 al 115, que eran los salmos precisamente que estaban destinados para ese momento en particular. Entonces es interesante y es por aquello de que Jesús no cantó, mire, y qué hacemos con Mateo 26:30, y tiene un paralelo en el Evangelio de Marcos, le cuento. O sea, de que no solamente Mateo registra el hecho de que Jesús cantó, sino que Marcos también. Marcos también registra de que Jesús cantó. Entonces, si Jesús lo hizo, quiere decir de que es importante, ¿verdad? Luego, tenemos esta otra situación, mire, Hechos 16:25. Hermano Cristian, si nos lee, por favor, Cristian Velasco. Hechos 16:25. Amén, pastor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Correcto, es cuando Pablo está en la cárcel de Filipos. Mire qué interesante lo que él estaba haciendo con Silas. Cantaban himnos a Dios. Y eso que les habían pegado una gran azotada, que también nos deja una situación bien interesante de que a veces ese famoso lío, y fíjese bien esto que le voy a explicar. Esa es una de las situaciones que nosotros debemos de enseñarle a nuestra congregación en el sentido de que cuando yo me siento mal, no hay que caer en la trampa de no cantar. Porque en ese pasaje de Hechos 16, Pablo y Silas acababan de ser azotados. ¿Y qué dice la Escritura que ellos estaban haciendo? Los pusieron en la cárcel de más adentro, los pusieron en el cepo, estaba a medianoche, y ¿qué es lo que ellos estaban haciendo? Estaban cantando himnos a Dios. Puede sonar un poco extraño en el sentido de que, mire, ¿cómo es eso que si no me siento bien, quiere que cante? Es que lo que va a suceder es de que cuando cante se va a sentir bien. Pero ¿por qué es eso? Precisamente por el poder que la alabanza tiene, pues. Entonces, como que una de las cosas que nosotros debemos de animar a las congregaciones, a veces hay cosas que, por ejemplo, yo le digo a la gente, si usted no se puede poner de pie, no se preocupe, que Dios mire el corazón, porque tal vez hay personas que tienen problemas en las rodillas, que tienen problemas en las caderas, entonces no lo voy a obligar a que brinque como un cipote de 15 años. Tal vez no va a hacer eso, pero sí
que dentro de sus limitaciones, que trate de cantar a Dios lo mejor que pueda, porque Dios mira el corazón. Entonces Dios ve que precisamente si nosotros nos ha pasado algo malo y con todo y eso le queremos cantar a Dios, hay bendición cuando hacemos eso. Es por eso de que usted ve que hay en Hechos 16, que dice, los habían azotado, los habían puesto en la cárcel de más adentro, los habían puesto en el cepo, pero ¿qué fue lo que se pusieron a hacer? Se pusieron a cantar a Dios. Mire esta otra. Hermano Hernán Chávez, si nos ayuda con Colosenses 3:16, por favor. Colosenses 3:16. Hola. Me dijo, perdón, Colosenses pastor, me dijo 3:16. Colosenses. Sí, la cita que está en pantalla, Colosenses 3:16. Ok, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Correcto, correcto. Vea de que en este caso dice la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Y qué es la otra cosa que tiene que haber? Dice los salmos, los himnos y los cánticos espirituales. O sea, de que aún el Nuevo Testamento nos invita precisamente a que una de las cosas que nosotros debemos de tener es una, digámosle así, que debe de formar parte de nuestra vida cristiana, es la adoración y la alabanza. Ya sea que lo hagamos en congregación, ya sea que lo hagamos solitos. Y si usted toca un instrumento y puede cantar usted solito en su casa, mejor todavía. Ahora, si va a la iglesia, mejor va. Mire lo que dice Santiago 5:13, por ejemplo. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Mire qué interesante lo que dice. Cante alabanzas. Cante alabanzas. Entonces, esa parte, dígame, hermano Cristian, perdón. Sí, pastor. Sí, en lo que leyó el hermano en Colosenses. Sí. Cuando dice cánticos espirituales, pastor, o sea que hay cánticos que no son muy espirituales, podríamos decir. Podríamos decir acerca de algunas canciones que antes, o la música tal vez era de canciones y la convirtieron a alabanza. ¿Cómo podemos definir eso? Fíjese, ¿Serían cánticos espirituales o...? aunque fíjese que de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero en este contexto los cánticos espirituales son aquellos que muchas veces se producen, por ejemplo, cuando la persona está en un momento especial de adoración, de que, por ejemplo, digamos que lleno del Espíritu Santo, en algunos casos, por ejemplo, cuando se da que una persona hable en lenguas, por ejemplo, también puede ocurrir una situación así. Pero eso que usted me dice es una aplicación bastante interesante, en el sentido de decir, mire, hay cánticos que de espiritualidad no tienen nada. Entonces, es una aplicación muy interesante y me parece muy válida en el sentido de decir, mire, no contaminemos la adoración a Dios con la música secular, porque a veces, por ejemplo, se da el caso de que hay quienes agarran una canción secular, solo le cambian la letra y ya es alabanza, ¿va? Entonces, ahí a veces se da el problema de que la gente como que ya no le pone atención tanto a la letra o al mensaje, sino que lo que hace es relacionarla con la otra música. No es necesario hacer esa situación en el sentido de decir, pues mire, vamos a agarrar canciones seculares y ponerles música cristiana. No es necesario hacer eso. ¿Por qué no es necesario? La música, hay muchísima música cristiana con muchísima inspiración del Espíritu Santo como para que nosotros tengamos que hacer eso. Hay demasiada alabanza que es muy buena como para que nosotros tengamos que estar prestando música secular para ponerle letra cristiana y decir que es una alabanza. La verdad que no es necesario. No es necesario. ¿Por qué razón? Porque hay muchos hombres y mujeres de Dios, muchos salmistas inspirados que definitivamente como que lo mejor es aprovechar. Otra cosa. La mejor inspiración del hombre jamás va a ser igual a la inspiración del Espíritu Santo. Jamás. Entonces es por ese lado de que en ese aspecto como que lo mejor es, mire, si hay una persona que Dios le ha inspirado para que componga una alabanza, que no ha tenido necesidad de prestar a la música secular, la música para que tenga ese fondo, como que sería lo mejor. Sería lo mejor. O en otro caso, pastor, vemos lo contrario,
Vemos demasiado, digamos, exceso musical y tal vez el mensaje no es, o sea, no, hay poco mensaje espiritual, digamos, más instrumental, más música, pero el mensaje tal vez no es tan espiritual, si lo podríamos decir así, o no lleva los componentes espirituales de edificación, podríamos decirlo. Sí, es que tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un equilibrio, y a veces el pecado que se comete es de que como la gente está bien bonita cantando a Dios y se siente tan bien, que mejor ya no les prediquemos. Grave error. Predicación siempre debe de haber, a menos que sea un concierto. Uy, aún en los conciertos, pues, porque a veces en los conciertos, ¿qué es lo que ocurre? Llegan inconversos y entonces la predicación siempre se hace necesaria, pues, siempre. Entonces, es prácticamente un balance el que hay que tener entre lo que, así como debe de estar preparado el ministro de alabanza, así también debe estar preparada la persona que va a predicar. Pastor, Espiritualmente, en una serie de cosas. En una serie de cosas. A ver, dígame, alguien sí, mencionó por ahí. A ver, lo dígame. que pasa es que también cuando uno ve el entorno, la industria, las alabanzas, ¿cómo se llama? Los cantantes, porque pues mal llamados salmistas cuando no cantan ni salmos, ¿va? Pues sí. Sí, Eh, sí, los cantantes, ¿verdad? Que la industria musical se ha convertido en eso, pues, ¿verdad? Para muchos un medio de percibir pues fondos y está bien, porque toda persona es digna de un salario, pero digamos, si se dedican a eso, pues deberían de pedirle al Espíritu Santo de sabiduría para componer alabanzas conforme a la Biblia, pues. Lo claro. que usted dice al inicio, ¿verdad? Que uno se aprende la Biblia porque varios salmistas, pues, ah, así como Dani Berríos, que narra la historia de Mefiboset, ¿verdad? Ajá. Todas esas alabanzas que le enseñan a la gente, pero ahora, pues, se ha perdido eso y la Bueno, gente busca un ritmo, bueno. una tonada, ¿verdad? Y si Y, usted hace la comparación, le voy a poner un caso bien interesante, los voceros de Cristo. Mucha gente desprecia la música de los voceros de Cristo, pero si hay cosa que tienen ellos es de que muchas de sus alabanzas está basada en la Biblia. y sí, lo que pasa es que, digamos, uno entiende el tema generacional, ¿verdad? Ujú. Yo entiendo eso. Tal vez, digamos, en aquellos entonces la tonada era más de requinto, ¿verdad? Pero vaya, los que están ahora, ¿por qué no retomar, por qué no hacer arreglos de esas alabanzas hoy que hay más recursos tecnológicos, más Y le instrumentos? voy a comentar una cosa. Fíjese que, por ejemplo, el año pasado hubo una actividad ahí, es esta cuestión del Christian Fest, y precisamente hicieron eso, porque los voceros de Cristo tienen una producción cuando ellos cumplieron 30 años, donde hicieron exactamente eso, que adaptaron la música que ellos tenían a la nueva generación. Y más de algún joven, y más de algún joven que estuvo en el Christian Fest, hubo alguien que me dijo, mira, me dijo, me dieron ganas de llorar, me dice, me sentí conmovido precisamente al escuchar eso, pues, esa cuestión, pues, de que eso que usted dice, se ve que hubo alguien que tuvo la idea de decir, no, hombre, mire, adaptémosla, y el resultado ha sido que a la gente le ha gustado mucho, a la gente le ha gustado mucho. Entonces, como que hay que tener esa apertura de mente, ¿no? Como para poder decir, es que, bueno, una persona me decía un día de estos, mire la locura. Yo me he hecho la promesa, él toca en un grupo musical cristiano, yo me he hecho la promesa de no cantar un corito nunca. Y yo para mis adentros dije, ay, pobrecito, de veras que estás mal, ¿va? Porque fíjese que yo una vez fui a un concierto de Marcos Witt y le voy a comentar cuáles fueron las que cantaron. Alabaré, yo tengo un amigo que me ama, cuando los santos marchen ya, este gozo no va a pasar. Solo que como era Marcos Witt el que le estaba cantando, todo el mundo estaba contento. Entonces, el asunto como que en parte tiene que ver, bueno, una la cuestión generacional, pero otra también la actitud que nosotros tengamos en nuestro corazón.
porque a veces el que un músico no esté cantando muy adornadamente, eso no significa que esa alabanza no sea de Dios, ¿cómo no? ¿Cómo no? Puede ser de que esa persona dentro de su sencillez esté cantando a Dios de una manera tal de que seguramente que ahí hay poder en eso que en eso que esa persona está haciendo, ¿verdad? Entonces como que son puntitos que hay que considerar, ¿verdad? Es correcto, sí. Fíjese que, hermana Claudia, diga. Pastor, Dios le bendiga. Yo voy entrando, perdón. Sí, Le sí, quería hacer una pero pregunta. creo que ya más o menos se ubicó por dónde andamos, ¿no? Sí, A ver, sí, le quería hacer una pregunta porque a mí me sorprendió un versículo donde alguien declaraba que el director musical en el cielo era Satanás. Él era el encargado pero de... el director actual, ¿o cómo? No, 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 lo que le quiero decir es que él tenía a cargo la música, ¿verdad? Por eso es bien fácil poder trastornar ahora la música, la alabanza dedicada al Señor, porque el enemigo sabe de eso, Así es, y en ¿verdad? ese aspecto, los pastores debemos de ser un poco cuidadosos, en el sentido de decir, mire, tal vez yo no sé música, le voy a encargar a personas que hagan esa labor, pero eso no quiere decir de que yo me voy a desentender totalmente. Yo tengo que estar ahí pendiente de que precisamente ese tipo de cosas no ocurran, ¿verdad? Que ese tipo de cosas no ocurran, de que en algún momento ellos quieran salir de inventores y decir, mire, vamos a cantar esta alabanza, que hay un solo de guitarra y hay un solo de no sé qué, hay un solo de batería. No, mire, pero es que la adoración a Dios no es de solo de músicos, la adoración a Dios es de corazones que llegan buscando la presencia de Dios y que le aman. Sí, porque yo vi unas declaraciones de Dante Gebel donde decía que no estaban buscando que los músicos fueran personas cristianas, que cualquiera podía tocar en sus servicios, No, eso no es así. Eso no es así. ¿verdad? No. Sí, Sigamos, pero, ok. la Sigamos trampa entonces. viene por ahí, ¿verdad? ¿Cómo? La trampa viene por ahí, porque el Así es. enemigo tiene experiencia en la música. Fíjese que ya que está mencionando ese tipo de cosas, porque ya en unos momentitos vamos a entrar en un tema que el apóstol Pablo tiene en Primera de Corintios, hablando acerca del sonido incierto. Ya le voy a explicar en unos momentos a qué se refiere, qué significa eso, el sonido incierto. Ahora, esto que le he puesto acá, usted puede decir, bueno, mire, ¿y qué tiene que ver conmigo? ¿Verdad? Porque en este caso, fíjese que era un fiscal de Colombia, que precisamente él estaba investigando el narcotráfico, pero a él lo mataron por una sencilla razón, porque él se había casado, puso en sus redes sociales que había ido de luna de miel con su esposa a cierta parte, vinieron los narcos, lo fueron a buscar allá y lo mataron. Ahora, esto es interesante por lo siguiente, por el cuidado que debemos de tener sobre lo que publicamos en las redes sociales, incluso los pastores y los ministros de alabanza, ¿verdad? Incluso los pastores y los ministros de alabanza. No le dé like a políticos, no le dé like a marcas comerciales, no lo haga. No lo haga. Después a la hora de las horas se va a meter en un gran lío, ¿verdad? Entonces, esta es una de las situaciones que tiene que ver precisamente con el cuidado que debemos de tener tanto los pastores como los ministros de alabanza. Luego, fíjese que, bueno, vamos a avanzar un poquito por acá precisamente para una situación que, vamos a entrar al ese tema que le estaba mencionando del sonido incierto, Vamos a ver a qué se refiere. Hermano Jaime, ¿nos puede leer 1 Corintios 14:8, por favor? 1 Corintios 14:8. Dice así la palabra de Dios. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Correcto. Fíjese que este versículo es bien tremendo por lo siguiente, porque lo del sonido incierto tiene que ver precisamente cuando a veces se deja solos a los ministros de alabanza en el sentido de que ellos tienen carta blanca para hacer lo que ellos quieran. Como que, por ejemplo, como que, mire, fíjese que vamos a cantar una alabanza que tiene un solo de batería. Y son 5 minutos de un solo de batería. No, mire, mejor si quieren hacer un solo de batería, mejor hagamos un concierto. Se echan su solo de batería, brutal.
Pero si estamos en lo que es la parte de la adoración en una congregación, como que hay que tener un poco de cuidado. Y lo que decía nuestra hermana Claudia, que es un área gris bien delicada en el sentido de que a veces la gente que hace ese tipo de ministerios, a veces como que se le va el humo a la cabeza, en el sentido de que a veces la gente llora, la gente danza, hace un montón de cosas así. Entonces, como Don Sata, precisamente, que él era el encargado de precisamente como dice Isaías y como dice el libro de Ezequiel, de la parte esa de la alabanza, es una barrera bien delicada, es una línea bien delgada, en la que a veces la gente, si no se le está monitoreando, entiéndase los ministros de alabanza, la gente si no se le está monitoreando, puede malentender y el orgullo se le puede ir para arriba, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya la administración ya no va a ser buena. Porque yo le explicaba a alguien un día de estos, es que mira, le digo, en un culto los ministros de alabanza no son los importantes, ni el pastor es importante. El que es importante en un culto es Dios. Los pastores y los ministros de alabanza, lo que tenemos que hacer es todo lo posible precisamente para que la congregación tenga esa relación con Dios y no hacer cosas que la estorben, ¿verdad? Entonces, es por eso que de parte de los ministros de alabanza tiene que existir digámosle así, ese lineamiento de querer decir, ok, nosotros somos los encargados de la música, pero no para hacer un show musical, sino que lo que estamos buscando es de acercar a la gente a Dios. La misma situación se da desde el lado del predicador. O sea, él no es un, ¿cómo se llama? Un contador de chistes ni cosa que se parezca, sino que lo que tiene que hacer es buscar que la gente se acerque a Dios. Cuando esa situación no se cumple, que digamos que, por ejemplo, que el pastor lo que menos ocupa es la Biblia, por ejemplo, o no resalta las verdades de la Biblia en sus predicaciones, o cuando los ministros de alabanza se concentran más en aquel tipo de cosas en las que los haga lucirse a ellos. Es que yo quiero que la batería se oiga, es que yo quiero que el bajo se oiga, o yo quiero que la guitarra eléctrica se oiga. Entonces ahí estamos cayendo en esa situación precisamente de lo que la escritura llama del sonido incierto. Entonces, ¿qué son los aspectos a considerar para evitar este tipo de situaciones? Mire, una de ellas es el volumen. De nada sirve que la música esté bien fuerte si la voz de la congregación no se oye. Porque Dios no está interesado en el volumen de la música, sino en la gente que llega a buscar de la presencia de Dios y que con su voz alaba a Dios. Entonces, hay que mantener un equilibrio entre volumen y adoración a Dios. Lo importante no es la música, lo importante son los corazones de la gente que adoran a Dios. Ese es uno. Dos, las letras, que era lo que estábamos comentando al principio. La cuestión esa de que las letras deben de tener un mensaje claro, deben de declarar las verdades bíblicas de tal manera que no quede ninguna duda sobre de qué estamos hablando, ¿verdad? Que no quede ninguna duda de qué estamos hablando. Y si está basada en un pasaje bíblico, mejor todavía. Luego la otra cosa que hemos estado hablando un poco acerca de esto, sobre el parecido a la música secular, ¿verdad? Que a veces hay quienes dicen, y yo he escuchado músicos, por ejemplo, es que hay un solo de Kiss, que es un grupo secular, hay un solo de Kiss en la batería que yo quiero ver cómo lo adapto, ¿verdad? O hay un solo, o hay una parte de Michael Jackson que yo quiero ver cómo la adapto. No, momento, ese es allá, y aquí lo que estamos haciendo es buscando la presencia de Dios y adorando a Dios. La otra cosa también, el tiempo de adoración y el orden para hacerlo. Son cosas que son bien importantes, tiene que existir un balance. No es aquello de que, mire, que los músicos van a cantar 2 horas y, pues hermanos, ya no les predico porque ya no hay tiempo. No, eso se tiene que balancear. La otra cosa que le he estado comentando es la cuestión esta de supervisar el trabajo cuando hay un grupo musical. Tal vez el pastor no entiende de música, pero no hay que dejarlos solos en el sentido de su relación con Dios, de la manera en la que están desarrollando su ministerio.
no hay que dejarlos solos. Y la otra cosa es auxiliarse de personas que conocen cuando no es mi área. Usted se fija que eso fue lo que le pasó a Moisés, ¿va? Que Moisés le dice al Señor, yo soy torpe de lengua. El Señor le dijo, mira, Aarón, tu hermano habla bien, llévatelo a él y no pongas más excusas. ¿Verdad? Entonces, cuando yo no conozco algo, lo que debo de hacer es que debo de auxiliarme de personas que sí lo saben para que las cosas funcionen de la mejor manera. Déjeme ver qué nos hace falta por acá. Así. Las consecuencias del mal ministerio. O sea, ¿qué pasa cuando un ministro de alabanza hace mal su ministerio? Y cuando un pastor hace mal su ministerio. La situación es aplicable para los dos. Vea que cuando los hijos de Elí, dice en 1 Samuel 2:17, que su pecado era muy grande dice porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Lo que sucede es esto. Si algo que hacen los ministros de alabanza, si algo que hacen los pastores sirve para que la gente menosprecie a Dios, estamos haciendo malas cosas. Ponían a pelear con la gente, que mire, démele esta ofrenda, que no sé qué. Entonces, ¿qué era lo que quería hacer? La gente decía, no, mejor ya no ofrendo. Todos son unos malcriados. Ellos son unos malcriados. Ahora, ¿qué fue lo que le sucedió? Mire lo que dice. Y le mostraré, hablando acerca de Eli, que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y ya después que es la noticia que le dan a Eli, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos Ofni y Fines fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Entonces, debe de servirnos pues como una reflexión en el sentido de el énfasis y el cuidado que nosotros debemos de tener para que la gente que está colaborando con nosotros en una congregación, en un ministerio, tratar de que hagan las cosas de la mejor manera. Porque cuando no es así, cuando lo que nosotros hacemos sirve sirve de piedra de tropiezo, sirve para que las personas se alejen de Dios, hay consecuencias. Y ese es un asunto que es muy interesante que consideremos. Vamos a dar este momento pues para las preguntas y los comentarios, hermana Claudia, dígame, antes de mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. Dígame. Y ese es el fuego extraño, ¿verdad? Sí, sí. Lo que Es presentaron que los hijos de Aarón. no, los hijos, usted dice en números. En Levítico creo que es. Correcto. Sí, porque el fuego extraño, lo que sucedió era de que, vaya, cuando se armó el tabernáculo en el altar de los holocaustos, bueno, ellos pusieron el animal del holocausto y dice la escritura que cayó fuego de Dios. Entonces lo que ellos tenían que hacer era mantenerlo. Pero vinieron estos inteligentes y dijeron, no, lo que vamos a hacer es que vamos a poner el de nosotros. Entonces, con esa situación que hicieron ahí, entonces dice la escritura que vino fuego de Dios y los quemó. ¿Verdad? Pero tiene que ver precisamente cuando a veces cuando tratamos de meter en las cosas de Dios cosas que no corresponden. Ajá, como ¿Verdad? la alabanza, ¿verdad? La alabanza que no es inspirada por el Espíritu Santo, que, que, que prácticamente las personas lo alaban por otras razones, menos por alabar a Dios. Correcto. Y fíjese que a más de alguien, yo uno de estos días le hice esta observación. Mira, le digo, a mí no, yo de veras tengo mis dudas porque también esto es aplicable a la predicación. A veces aquellos que agarran un pasaje de la Biblia lo leen y de ahí se ponen a hablar acerca de una ensarta de cosas que no tienen nada que ver con el pasaje. Que a la gente no le importa y que lo que menos están haciendo es explicando el pasaje. Ahí también como que podría haber un poquito la situación del fuego extraño. Dígame, hermano Jaime, perdón. Pastor, un par de comentarios. El primero, tal vez compartirles que en la iglesia a la que nosotros asistimos, el pastor que lidera, pues, es de un parecer y él no lo esconde, él siempre lo dice. Y es basado en un dicho popular que dice, que a saber qué pata puso ese huevo. ¿A qué se refiere? Que cada vez que, digamos, se va a seleccionar a alguien para los coros, para un ministerio, digamos, de evangelismo, para un ministerio de ir a las cárceles a predicar, lo que sea,
siempre son de producción local los que lideran todo eso. ¿A qué me refiero? Producción local. Que le consta a la congregación pues que han pasado por su discipulado, que están avanzando pues también en los estudios bíblicos, y eso de alguna manera pues garantiza o da más confianza pues de que los que están ahí pues han pasado todos esos filtros. Claro, claro. Y entonces alguien podrá ser muy bueno, ser recién llegado ahí a la congregación y de repente hasta va a hacer convergencia con alguna necesidad específica. Mira, es bueno en los teclados, por decir algo. La persona ahí pues puede hasta demostrarlo, pero si no ha pasado por todos esos filtros, nunca, no es integrado pues automáticamente. Es correcto. Tiene que pasar por todo ese proceso porque hay conciencia del impacto que va a tener en mucha gente, ¿no? En la congregación, alguien que llegue a un puesto de esos. Y entonces es a desempeñar un rol como ese. Entonces el pastor siempre bien, pero celosísimo en ese aspecto. Y el otro comentario es que esto es una perspectiva muy personal, que digamos, en la medida que los coros o los himnos sean sencillos, como que es un estímulo a la participación de la congregación en la alabanza. Entre más sencillos, porque no todos tienen el don de la voz, o sea, el don del canto. Y si es algo, por ejemplo, muy elevado, no sé, voy a ser exagerado para fines ilustrativos, imagínense algo operesco, algo de ópera, o sea, ese tipo de elevaciones o de tonalidades de voz, pues son es alguien muy virtuoso Tal en la vez, materia. tal vez el ministro de alabanza sí tiene el rango de voz, pero el común de la congregación no. Exacto. Entonces, aquí son dos cosas. Uno, si si la intención en determinado momento de la alabanza, de la fase de alabanza en los cultos, pretende pues que la mayoría de la congregación lo haga, debería de planificarse, digamos en ese caso, himnos sencillos, que no requieran una tonalidad exagerada, que no sean muy complicados, digamos, en los cambios de tonalidades o de ritmos, y que sean eso, pues básicamente sencillos. Y si hay una parte, digamos, en la cual la adoración va a estar a cargo de alguien muy virtuoso, pues la congregación se va a dedicar a escucharle, ¿no? Sí. Y a disfrutar la alabanza y para la gloria de Dios, pues, pero son como que dos perspectivas que son como agua y aceite. Me gusta hacer. O te dedicas a una cosa o te dedicas a la otra, pero querer hacer cantar, por ejemplo, en la congregación algo muy complicado es frustrante, ¿verdad? No se logra el cometido. Fíjese que ya hablando acerca de eso que usted dice, yo tengo una crítica del himno nacional del El Salvador. Usted se fija de que para cantarlo hay que ser casi cantante de ópera. Esa parte, por ejemplo, que dice de hijos suyos podernos llamar, hay que hacer 3 bajadas de voz, pues. Y eso para la gente que no está muy acostumbrada, le diré, es pedirle demasiado, pues. Claro, musicalmente es muy lindo, pero desde el punto de vista que lo vaya a cantar el común de los mortales, ahí como que está un poco más difícil, ¿verdad? Ahí como que está un poco más difícil, lamentablemente, pues el compositor, y eso puede pasar en las congregaciones, de que a veces, por ejemplo, el ministro de alabanza tiene unos rangos de voz excelentes que le permiten jugar con la voz de esa manera, pero ahí está que la congregación se queda callada porque como no da los tonos, ¿verdad? Como no da los tonos, entonces, sí, está muy lindo y todo, pero mire, yo no tengo esa voz, entonces, ni modo, mejor me quedo calladito. Pero es ahí donde vamos al asunto de que el énfasis debe de estar no en los ministros, no en los pastores, sino de que ambos están puestos por Dios para que la congregación tenga intimidad con Dios. Esa es la razón para que están puestos, no para que se luzcan, no para que se luzcan, sino que para que ellos sirvan como digámosle así, como personas que guían a la congregación, decirle, mira, acerquémonos al Señor, vamos todos juntos, yo te llevo de la manita para que tú puedas estar en la presencia de Dios. Los protagónicos no somos ni los pastores ni los ministros de alabanza, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario antes de mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana? Perdón.
¿Alguna última pregunta o un comentario? ¿O todos estamos bien hasta aquí? Pastor, buenas noches. A ver, dígame. Sí, me llama la atención que decía ahí 4,000, 5,000. Como usted dijo, qué hermoso hubiese sido escuchar esos Coro. tiros, ¿verdad? Y me surge la pregunta, como dice, va, de que el rey David era como conforme al corazón de Dios. Entonces, a saber si será porque, como dice usted, pues para él era algo tan, o sea, lo hacía con aquella gratitud que creo yo que si hubiera sido posible, hubieran puesto al doble de la cantidad de personas, va. Él capaz que si hubiera Ujú. podido, capaz que lo hace. Él capaz que lo hace. Ajá, entonces tal vez sí, tal vez son cualidades que tal vez digo yo que al final todas esas cualidades, como otra persona dice, va, si no, que el rey David fue conforme al corazón de Dios, pues en la forma de que él cometía un error, pero él venía en arrepentimiento y verdaderamente arrepentimiento, pues. Entonces, las cualidades van sumando y tal vez al final, por eso el Señor dijo que era conforme a su corazón, Y vea una ¿verdad? situación de que incluso, por ejemplo, su pecado con Betsabé, ¿qué pasó? Lo reflejó en una alabanza. ¿En cuál? El Salmo 51. O sea que él en ese aspecto, él no le escondió a Dios las cosas. Mira, Sí, cabal. este fue mi error, yo lo reconozco. Ay, porque le dice, contra ti solo he pecado. O sea, Ujú. él estaba claro que el ofendido no había sido ni Urías Eteo, ni Betsabé, no, Dios. ¿Y qué le dice? Dios, Contra ti solo he pecado. Dice, lávame más y más de mi pecado, dice, borra mis rebeliones, vuélveme el gozo de tu salvación, dice, y espíritu noble me sustente. Entonces, ¿qué es eso? Es una alabanza de confesión de pecados, que es una de las situaciones que le digo a muchos ministros de alabanza que yo he oído, ese tipo de alabanza brillan por su ausencia, sí, cabal. ¿verdad? Sí, gracias, pastor. Era mi Bueno, comentario, pastor. no, y se agradece porque ha sido muy interesante. Si no hay algo otro más, entonces para mostrarles el tema de la próxima semana. Bueno, vamos a mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana para para que queden invitados. Recuerde pues de que siempre los videos se suben y usted lo puede recomendar a quien guste. Vamos a hablar acerca del apóstol Pablo, ¿verdad? Este es un personaje que de veras en las escrituras da mucho que hablar. Así que la reunión siempre va a ser el próximo miércoles a las 7 de la noche. Ahí aparecen esos horarios. Por ejemplo, si usted conoce personas de otros países que quisieran unirse con nosotros, si es Estados Unidos a las 8, 7 centro, 9 Venezuela, 10 Argentina. Y pues posteriormente el video se va a subir a YouTube para que usted lo pueda compartir y se pueda suscribir. Así que la próxima semana hablamos acerca de esto. Por ahora vamos a orar para terminar y no sin antes agradecerle el estar en la reunión. Así que oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este momento, gracias porque nos has permitido que podamos tener este momento de convivio, gracias por los hermanos que se han conectado, por los que lo harán posteriormente también. Bendice sus vidas, provee para sus necesidades, sana a los enfermos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga, tengan una muy feliz noche y nos vemos a la próxima. Amén, Gracias, pastor. pastor. Gracias. Feliz noche a todos. Amén, pastor. Bendiciones. Bendiciones, compañeros. Buenas noches.